Gusto, mi nombre es María Angelis Tobar y hoy le vamos a hablar sobre Roma y sus etapas. Pero primero vamos a comenzar con su origen. Como toda historia tiene un gran origen, el de Roma es uno de ellos que nos deja los pelos de punta. Todo empieza con un hombre que huía del infierno. Se llamaba Eneas y venía de Troya. Había perdido su hogar, pero llevaba consigo algo más pesado que el oro, sus dioses domésticos y una promesa de un futuro grande. Pero el camino no es fácil. Siglos después, sus descendientes, dos gemelos llamados Rómulo y Remo, son arrojados al río Tíber como si fueran basura. Una loba los encuentra, los amamanta y un pastor los cría. Son hijos del abandono. Pero cuando crecen, discuten y en un arrebato de furia, Rómulo mata a su hermano y sobre la sangre de Remo traza un surco en la tierra con un arado y dice: aquí estará mi ciudad. Ese surco es el nacimiento de Roma, sangre, violencia y un destino escrito en las estrellas. Ese es el ADN de esta ciudad. Pero esto es solo una leyenda. Pisemos el barro, porque Roma no fue grande por sus mitos, sino por su obsesión con el orden. En esas primeras chozas la vida era muy dura. La unidad básica no era el individuo, era la familia. Y el padre, el pater familias, era el dueño de todo, de la mujer, de los hijos y de los esclavos. Podía venderlos, castigarlos y en casos extremos, condenarlos a muerte. Era un rey en miniatura y por encima de la familia solamente estaban los clanes. Los padres de las familias más ricas se sentaban en un consejo denominado el Senado y estos eran los patricios. Luego estaban los demás, los plebeyos, la multitud, los que trabajaban en la tierra, los que sudaban. Al principio Roma era un juguete en manos del zar y de sus vecinos, los estrucos. Estos reyes extranjeros fueron los que secaron las marismas, construyeron la gran cloaca y rodearon las colinas con murallas de piedra. Por primera vez Roma dejó de ser un pueblo y se convierte en una ciudad. Pero ojo, porque bajo esos reyes la ley seguía siendo un secreto. Era guardada por los pontífices. Estos eran jueces y sacerdotes a la vez, que tenían, si tú tenías un problema con un vecino, tenías que ir a estos para pedir su opinión sobre la situación que te sucedía. Y a base de lo que ellos creyeran que estaba bien o que estaba mal, era cómo se procedía. O sea, sin saber, a la gente vivía sin saber a qué atenerse. Hasta que un día la paciencia se acabó y el último rey estruco fue un déspota. Esto lo que colocó fue que los nobles, hartos de los que los echaran a patadas y que se impusieran las leyes, dijeron nunca más un rey y nació la república. Ahora el poder lo tendrían los dos cónsules elegidos cada año. En teoría era un gobierno del pueblo, en la práctica seguía siendo mandado por los patricios. Y aquí empieza la verdadera batalla, la lucha de las clases romanas. Los plebeyos estaban hartos de morir en la guerra, mientras los sacerdotes y patricios se quedaban con las tierras. Así que hicieron algo revolucionario. Se declararon en huelga y juntos se fueron a una de las colinas y dijeron que no trabajarían hasta que sus leyes fueran públicas. ¿Por qué? Porque ellos tenían que defender sus propios derechos. Entonces, fue la medida que tuvieron que tomar para que los patricios los pudieran escuchar, ya que se quedó la ciudad sin trabajadores, sin mano de obra, sin nadie que atender. Entonces, estos que necesitaban sus soldados, sus obreros, tuvieron que ceder y así nacieron los tribunos de la plebe, hombres sagrados e inviolables que podían vetar a cualquier decisión del gobierno. Pero un gran triunfo llegó con la ley de las 12 tablas. Por primera vez las reglas del juego se escribieron en tablones de bronce y se colocaron en el foro para que todos, incluso los analfabetos que pasaban por allí, supieran que la ley ya no era un secreto de dioses, sino cosa de hombres. Fue el primer paso hacia algo que hoy se llama igualdad ante la ley. Con las leyes más justas y un ejército de ciudadanos motivados, Roma empezó a crecer como la espuma. Pero el verdadero salto llegó con un enemigo terrible, Cartago, la ciudad de los mercaderes, y sobre todo con un hombre, Aníbal. Imagina el miedo, un general genial que cruzaba los Alpes con elefantes, que aparece de la nada y aniquila a tus ejércitos uno tras otro.
Roma estuvo a punto de desaparecer, pero resistió, y de esa resistencia forjó su carácter. Al final, un romano llamado Escipión llevó la guerra a las puertas de Cartago y la borró del mapa. Roma se convirtió en dueña del Mediterráneo, pero cuidado, porque la victoria tiene una sombra muy larga. De repente a Roma llegó un tal tsunami de riquezas y sobre todo de esclavos. Miles y miles de prisioneros de guerra que trabajaban gratis. ¿Qué pasó entonces? El campesino que había luchado durante años, que volvía de la guerra, se encontró con que sus tierras habían sido compradas por nobles ricos que ahora explotaban con mano de obra esclava, arruinando así su futuro en el campo. O sea, no tenían tierra para trabajar y tampoco dinero para poder sustentarse. La mayoría de estos tuvieron o que irse a otras ciudades a emigrar, haciendo de sí que las filas de los plebes cada vez más hambrientas y peligrosas, las calles de Roma empezaron a llenarse de gente sin tierra y de nobles con demasiado poder. Dos hermanos, Gracos, intentaron pararlo, propusieron repartir las tierras de los ricos entre los pobres, para que así todos, o sea, la nobleza, pudiera estar distribuida de forma equitativa. Pero los ricos, o la nobleza en sí, pensaron que esto no era bueno y los cazaron hasta darles muerte, uno a uno. La policía dejó de ser un debate para convertirse en una guerra. Generales ambiciosos como Mario y Silas empezaron a usar su ejército no en contra de enemigos extranjeros, sino en contra de sus propios rivales en Roma. Por primera vez las calles de la ciudad vieron sangre romana derramada por los romanos. Y entonces llegó Julio César, un tipo con un ego tan grande como su talento. Conquistó a Galia, se hizo inmensamente rico y popular. Y cuando el Senado le ordenó disolver el ejército, él dijo no. Cruzó un pequeño río llamado Ribucón y pronunció unas palabras que hicieron legendarias: la suerte está echada. La república había muerto. César se hizo con el poder absoluto, lo tenía todo. Hasta el mes de julio llevaba su nombre. Pero el poder absoluto tiene un precio, y un grupo de nostálgicos encabezados por su amigo Bruno lo acuchillaron en pleno Senado. 23 puñaladas. Pensaban que al matarlo volvería a la libertad y se equivocaron. Vino algo peor, su heredero, Octavio, un muchacho enfermizo y frío, que derrotó a todos sus enemigos y se hizo llamar Augusto el Venerable. Con Augusto la paz romana, por fin dejaron de sonar las alarmas en Italia. Las artes florecieron, Virgilio cantó las glorias del imperio, las calles se llenaron de mercancía, pero esa paz tenía un precio: la libertad política. Augusto lo controlaba todo, era el príncipe, el primero entre iguales, pero todos sabían que el que mandaba era él, y sus sucesores ya ni se le molestaban en disimular, se hicieron llamar Señor y Dios. Durante 2 siglos el imperio fue una fiesta, pero las fiestas cuando duran demasiado terminan con resaca, y la resaca de Roma fue terrible. El imperio se volvió demasiado grande, los generales con ejércitos leales solos a ellos se peleaban por la púrpura imperial como perros por un hueso. Esta es la etapa en la que la anarquía militar, un emperador duraba unos meses y el siguiente lo mataban sus propias tropas. La economía se hundió, la moneda ya no valía nada. Para sobrevivir el Estado tuvo que atar a los campesinos a la tierra. Tú naciste aquí y trabajas aquí, morirás aquí, no te muevas. Eran hombres libres que empezaban a vivir como siervos. 2 hombres intentaron poner fin al caos. Primero, Diocleciano, que dividió el imperio en 2 mitades para poder gestionar todo esto. Luego llegó Constantino. Constantino vio algo en el cielo, una cruz, y esa visión cambió la historia. Legalizó el cristianismo, la religión de los pobres y de los esclavos. Esta religión de los que solamente creían en un Dios. De repente los perseguidos se volvieron en protegidos, y Constantino fundó una nueva Roma, lejos del Tíber, a orillas del Bósforo. Constantinopla, el centro de la gravedad del mundo, que se deslizaba hacia el este.
Mientras el Imperio Oriental prosperaba, el Occidente se desagraba. Las fronteras antiinquebrantables eran un coladero de tribus enteras de godos usaban el Danubio huyendo de otros enemigos. Roma ya no podía contenerlos. En el año 410 algo impensable ocurrió. Alarico, el rey de los visigodos, entró en Roma y la saqueó. La ciudad, que nunca había sido tocada, fue violentada. Pero el golpe final llegó en el 473, cuando un niño de 14 años que llevaba el nombre de los fundadores Rómulo Augustulo, fue depuesto por el guerrero bárbaro llamado Odoacro. El niño mandó las insignias imperiales al oriente y dijo: ya no necesitamos emperador aquí. Y el imperio romano del occidente había muerto. Las águilas dejaron de volar. Y así cayó el imperio romano. Pero muerto no del todo, porque en Oriente un emperador llamado Justiniano tuvo una obsesión: recopilar todos los saberes jurídicos de Roma. 1000 años de leyes, de sentencias, de reflexiones sobre lo justo y lo injusto, los reunió en un libro llamado Corpus Iuris Civilis, y ese libro, siglos después, lo descubrirían los juristas medievales. Así que cuando oyes la palabra como contrato, testamento, propiedad, derecho o ciudadano, estás hablando en romano. Cuando un juez se sienta a impartir justicia y no interpreta la voluntad de un rey, está siguiendo el camino que marcaron aquellos pastores en el foro. Cuando dices que todos son iguales ante la ley, estás citando sin saberlo a los tribunos de la plebe. Roma cayó, sus templos, sus ruinas, pero su espíritu no está en las piedras, está en la forma en la que organizamos nuestras ciudades, en cómo entendemos la política y sobre todo esa idea revolucionaria de que las palabras escritas pueden protegernos, de que la tiranía y Roma sigue viva cada vez que alguien reclama la justicia, y nosotros aquí y ahora somos herederos de aquellos pastores que un día a unas colinas a la orilla del Tíber decidieron que querían vivir con leyes y no con secretos. Y así comenzó lo que sería hoy el derecho romano. Un gusto.